esta mesa lo que vamos a tratar es el papel del otorrinolaringólogo, que es un papel dentro de que es una enfermedad sistémica bastante importante, porque el síntoma del que más se queja es precisamente el sangrado nasal, y el sangrado nasal, por mucho que el internista se esté peleando con el resto de las cosas que tiene el paciente, pues esa parte no la puede solucionar él bien, y a veces el internista está un poco desesperado porque intenta arreglarlo todo, pero el paciente, a base de echar sangre por la nariz, pierde todo lo que ha ganado. Entonces, son sangrados nasales que tienen pues algunos puntos diferentes de los sangrados nasales convencionales, pero a los que no hay que tenerles miedo es un sangrado nasal, y los otorrinos nos enfrentamos a cosas mucho más difíciles que tratar un sangrado nasal en un paciente de RENDU. Entonces, una vez que tenemos eso metido en la cabeza, pues es simplemente tenemos aquí gente que está especializada en ver esos pacientes y tratarlos de distintas maneras para que haya distintas opciones y se vea que lo importante es intentarlo, por lo menos, no dejar al paciente, no me da miedo y no me quiero acercar a un paciente con RENDU, ¿vale? Entonces, el primero en hablar va a ser el doctor Álvaro Sánchez, que es compañero mío en la Fundación Hospital Alcorcón, y que desde que llegó ha estado muy interesado en este tema, y cosa que yo le agradezco muchísimo, y hace muy bien la escleroterapia, así que todo es gracias. Hola a todos, mi nombre es Álvaro, soy adjunto en el Hospital de Alcorcón, trabajo con la doctora Sol, y bueno, en estas charlas que vamos a ver ahora vamos a ver el tratamiento en relación a la epístasis, a uno de los síntomas más frecuentes en la enfermedad de HHT, y en concreto yo me voy a centrar en la parte del tratamiento que tiene que ver con la escleroterapia, que es el tratamiento que realizamos en el hospital. Antes de nada, a ver si me pasa. ¿Cuál es? Antes de empezar, una de las vías en las que nos basamos para el tratamiento de la epístasis en relación al HHT es los grados en los que vamos a fundamentar el tratamiento y qué podemos hacer. Como veis, el primer punto es algo para mí algo básico, que es la hidratación de la nariz, pero yo creo que a veces a los pacientes se le queda un poco escaso y no es suficiente. En un segundo punto tendríamos el uso del tranexámico oral, del ensafibrin, del famoso ensafibrin. En un tercer lugar tenemos las terapias ablativas. En cuarto lugar se posicionan los agentes antiangiogénicos de los que ya han hablado, como el bevacizumab. Y después de eso, si va, tendríamos la septodermoplastia, de la que vamos a hablar, y también el cierre nasal. Pero a mí la diapositiva fundamental para que entendáis un poco el tratamiento que vamos a aplicar en la nariz es esta, donde vemos una pirámide en la que arriba vemos los tratamientos que hemos dicho que son más hidratantes, pero que se nos quedan un poquito escasos. En un segundo punto veríamos el ácido tranexámico frente a las terapias ablativas, donde se encuentra la escleroterapia, radiofrecuencia, tratamiento con láser u otros tratamientos que podemos aplicar. Y por último tenemos más terapias de rescate que podemos aplicar en las epístasis de los pacientes. ¿En qué consiste la escleroterapia? Que es de lo que yo os quiero hablar, y lo que yo creo que muchos pacientes de los que estáis hoy aquí casi podréis hablar mejor que yo de la escleroterapia. La escleroterapia son inyecciones que ponemos en la mucosa nasal, lo ponemos de forma submucosa o subpericóndrica, y lo que nos va a generar este agente es una formación de un coágulo que lo que va a detener es el flujo sanguíneo, y aparte va a generar un cordón fibroso que nos va a detener, va a frenar el crecimiento de esa lesión. Es un tratamiento muy seguro, es un tratamiento que es muy útil, tiene muy baja agresividad, y se lo debemos a nuestros compañeros cirujanos vasculares, que son los que empezaron a aplicar este tratamiento en las varices. De ahí se sacó y se vio que se podía aplicar en este tipo de pacientes, en las telangiectasias, y encima tenemos la ventaja de que es seguro y que cura sin cicatriz. Así que lo aplicamos y es de las cosas que mejores resultados tienen. No me gusta poner los datos porque creo que en el momento en que empezamos a poner muchos datos nos vamos un poco a la charla, y yo quiero contaros un poco más qué es lo que consiste la escleroterapia. Pero sí que os remito a este estudio que me parece fundamental, que es de la doctora Sol Marcos, que es donde vemos el resultado de la escleroterapia y vemos cómo disminuye de forma radical el sangrado, la frecuencia y la intensidad de estos sangrados en la nariz de los pacientes. La verdad que aconsejo la lectura porque es sencillo de leer, rápido y muy visual.
pero lo que sí que quiero es centrarme en la escleroterapia. En el Hospital de Alcorcón, en el año 2023, registramos más de 763 consultas por escleroterapia, de los cuales teníamos aproximadamente unos 260 pacientes, pero en el 2024 llevamos por casi más de 410 pacientes y no solo tratamos pacientes de España, también tratamos pacientes que vienen de otros países como Irlanda, Alemania, Noruega, incluso yo creo que fuera del continente vienen menos también. Y bueno, todo esto se inicia y yo tengo que agradecer por supuesto a la doctora Tornaldo, porque en el año 2012 fue la que inició esto ahí en Alcorcón y por la que estoy dando esta charla a día de hoy. Vamos a ver, que esto sí que quiero intentar acercaros un poco qué es lo que hacemos y cómo trabajamos allí. ¿Qué paciente es candidato a la escleroterapia? Cualquier paciente HHT que tenga sangrados nasales. Ese es el candidato. Ahora, ¿cómo lo realizaremos? Dependiendo del tipo de sangrado y del tipo de epístesis que venga. No me voy a meter en el tema de la urgencia porque vamos a verlo ahora después, pero hay que valorar qué tipo de sangrado tiene, si viene como un sangrado urgente o es un sangrado simplemente de los habituales del RENDU, que cada vez ha sido más frecuente y de mayor intensidad. Paciente que llega a consulta y nos comenta, estoy empezando a sangrar otra vez. Perfecto, paciente candidato a escleroterapia. Dos sitios donde hacerlo y que esto es un poco controversia en el mundo de la otorrinolaringología. ¿Lo hacemos en consulta o lo hacemos en el quirófano? Yo os invito a intentarlo hacer en la consulta. Es un procedimiento seguro que al hacerlo en la consulta dentro de un ámbito hospitalario tenemos también la posibilidad de que sea alguna complicación tener cerca algún hospital, algún quirófano o medios para tratar, como por ejemplo los síncopes vasovagales. Aparte, disminuyes el coste y para mí lo que es clave es que sea a demanda. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no citamos al paciente y le decimos, oye, vente tal día. No, es el paciente el que se cita con nosotros y él nos escribe y nos dice, he empezado a sangrar, perfecto, que vienes, nosotros la doctora pasa jueves, viernes, yo paso miércoles, nos escribe, citamos y le vemos. ¿Cuándo vuelve a tener la cita? Cuando él mismo nos vuelve a decir, oye, he vuelto a sangrar. ¿Qué ha pasado un mes? Lo vemos al mes. ¿Qué han pasado 6 meses? Lo vemos a los 6 meses. Pero para mí es la clave del tratamiento de la escleroterapia. Un tratamiento a demanda basado en el paciente. Por otra parte tenemos el quirófano. El quirófano que nos va a dar, pues hombre, mucho mejor control del dolor, menos sangrado, si hay alguna complicación la vamos a resolver intraoperatoriamente. Problema, que tiene tiempos de espera y aparte preoperatorios que todavía nos alargan más estos tratamientos. Problema también las ayunas, que eso en la consulta no lo tenemos. ¿Cómo preparamos al paciente para escleroterapia? Sencillo, profilaxis antibiótica en caso de que lo requieran por temas odontológicos o malformaciones pulmonares. Ayunas no son necesarias y pacientes que tengan mucho dolor, porque ahora veremos que es una de las complicaciones que puedes tener, se le puede dar analgésicos previos o ansiolíticos. ¿Qué necesitamos? Muy rápido. Rinoscopio para abrir la nariz, las pinzas de bayoneta, que son estos de aquí que se han puesto de moda en algunos restaurantes a día de hoy. Jeringas sencillas de 1 mililitro, ¿vale? Y el esclerosante que vamos a utilizar nosotros, que en nuestro caso es el doxisclerol. Vamos a poner mechete anestésico, por supuesto, son algodones, una especie de algodones largos que los vamos a internar en anestésico tópico con adrenalina, que ahora veremos, y luego sobre todo tener taponamientos reabsorbibles. Y remarco lo de reabsorbible porque esto no se entiende mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esta es la secuencia que yo sigo siempre y que aprendí gracias a la doctora. Procedimiento, al paciente le protegemos siempre, le ponemos sus empapadores, le tapamos bien porque puede sangrar y le ponemos los algodones con anestésico tópico y con adrenalina. Eso nos va a generar una vasoconstricción y una disminución del dolor, aparte de las lesiones que van a haber más. Importantísimo, 15 minutos de espera, si no, no hace efecto para nada, mínimo. Lo siguiente que vamos a hacer, que es una de las claves, es utilizar un rinoscopio pequeñito porque las lesiones se ocultan. Y este es el problema porque el paciente RENDU acaba volviendo muchas veces, porque no hemos encontrado la lesión que le está generando el sangrado, ¿vale? Vemos una que es muy clara, muy directa, pero igual hay otras lesiones en otras zonas, como puede ser el suelo de la fosa, la válvula o los cornetes, y puede ser lo que nos esté generando el sangrado. Entonces es importante explorar esa nariz. Y creedme que esto no es nada fácil, incluso para un otorrino que tenga cierta experiencia en nariz, no es fácil explorar una cosa completa con un rinoscopio. Siguiente, vamos a utilizar las infiltraciones de toxisclerol en las lesiones que veamos que sangran al contacto con el algodón y vamos a ver cómo blanquea. Ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis y se entienda un poquito mejor. Lo que vamos a ver en las lesiones más posteriores es que no llegamos con esa agujita tan pequeña y vamos a utilizar otro tipo de agujas. Cuando vemos que la lesión está parando, está cediendo o continúa el sangrado, simplemente vamos a ir repitiendo este proceso hasta que vemos que cesa el sangrado de la lesión. ¿Vale? Evitar las lesiones que están enfrentadas por la posible complicación que tendremos ahora. Este es el vídeo, si nos lo pones por fin.
Para que veáis rápido, no me voy a alargar mucho, en el segundo además aquí. Vamos a ver, esta lesión de aquí, fijaros ahora, no sé si algún paciente ha visto alguna vez qué es lo que hacemos en su nariz, pues es esto totalmente. Vemos aquí cómo se infiltra, veis cómo se infiltra, cómo blanquea y cómo esa lesión disminuye y blanquea del todo hasta que seguramente en un segundo contacto con el algodón vemos que ha cesado el sangrado. Es algo sencillo, es algo que se puede hacer en consulta y es algo seguro. ¿Finalizamos cuándo? Pues cuando seguimos tocando con el algodón y ya vemos que ha parado el sangrado. ¿Qué pasa si no para el sangrado? Porque esto nos puede pasar y sustos nos llevamos a la consulta. Pues seguimos intentando hacer escleroterapia. ¿Que no funciona? Ponemos un taponamiento reabsorbible, esperamos de 24 a 48 horas, volvemos a ver al paciente y reevaluamos si hay que hacer una nueva escleroterapia o no. Cuidados domiciliarios que le entregamos al paciente son los básicos y cuando inoculamos demasiado, una de las complicaciones puede ser la inflamación facial y por eso al paciente le damos antiinflamatorios o algún antibiótico. Les damos medidas básicas del control de epístasis, cosas sencillas como pues, dormir con el cabecero elevado o por ejemplo no cargar pesos, comidas frías, cosas un poco que le daríamos a cualquier otro paciente, pero además tenemos la suerte de que los pacientes están autoinstruidos y son ellos mismos los que se hacen unos taponamientos que a mí me parecen maravillosos, que es el uso de ácido tranexámico con un poquito de sulfigel, que es una sustancia reabsorbible y son capaces de hacerse ellos mismos esos sangrados, esos taponamientos. ¿Cuándo? Cuando vuelven a tener esos sangrados graves, que es antes de la escleroterapia. Y a algunos de ellos les damos la pomada de propanol por parte del servicio de farmacia hospitalaria, que nos la proporciona, y la verdad que muchos de ellos están contentos porque disminuye el riesgo de nuevas lesiones. Complicaciones, las leves, las que he comentado antes, dolor, inflamación, sequedad en la nariz, y luego la perforación septal, que es una de las complicaciones más temidas dentro del mundo. La mayoría de los pacientes, si tienen una perforación, son por cauterizaciones previas o por procesos previos que ya les han hecho. Si se las hemos hecho nosotros, seguramente sea por grandes sangrados o sean pequeñitas, pues porque han requerido el tratamiento simultáneo en los dos lados. Graves, como la hemorragia que se tendría que controlar en el quirófano, amaurosis, que solo tenemos descrito un caso y fue por una embolización previa a una malformación arteriovenosa pulmonar y está descrita, pero nosotros no la hemos visto nunca, la trombosis del seno cavernoso. No me voy a meter porque es la epístasis urgente y aquí no quiero decir nada porque vamos a hablar ahora de ella, pero dos pinceladas que es que quiero que se quede muy claro y es que la cauterización no es recomendable en un paciente HHT, al revés, es algo que está contraindicado, y que los taponamientos por favor sean siempre reabsorbibles, nunca no reabsorbibles porque esto nos va a generar problemas a la hora de tratar luego al paciente. Conclusiones. Es una enfermedad que afecta a varios órganos, como estamos viendo hoy aquí. A mí, en mi ámbito, principalmente a la nariz, generando epístasis. Cauterización y taponamiento no reabsorbible, por favor, hay que evitarlos, no son útiles en estos pacientes. La escleroterapia ha demostrado ser un procedimiento seguro, efectivo, fácil de aplicación y, si me permitís, también barato. Y la consulta de demanda es una de las claves en este tipo de tratamiento en la nariz. Poco más, daros las gracias y aparte invitaros a que vengáis a las reuniones de la asociación, que esta es la última que tuvimos en Santiago y la verdad que merece mucho la pena. Muchas gracias. Una cosa que aclarar, la amaurosis no fue por la escleroterapia, fue porque migró un coils de la embolización del pulmón hacia la zona occipital del cerebro. O sea, nosotros no tenemos ninguna amaurosis, porque a la gente le da mucho miedo porque se va a quedar ciego por escleroterapia. Con esas agujas de 30G, vamos, sería rarísimo y mira que llevamos casos. Ahora vamos a hablar de un tratamiento que nosotros no hacemos porque no tenemos láser azul en Alcorcón, pero el doctor Raúl del Castillo sí tiene experiencia en el láser azul, que es un láser que está que es bastante bueno para las lesiones vasculares y produce daño tisular, y entonces nos va a contar su experiencia en estos casos. El doctor Raúl del Castillo es otorrino aquí en el Hospital Ramón y Cajal. Muchas gracias por venir.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a estas jornadas, dar las gracias al doctor Gómez del Oro, al doctor Patier, que fue la persona que me introdujo en el mundo del Frenwester, y a la doctora Marco por participar en esta mesa. Bueno, yo voy a hablaros un poco de mi experiencia, de las cosas que he aprendido aplicando el láser azul en los pacientes con Redwater, con las epístasis. El láser, qué consiste el láser azul, las aplicaciones dentro de Otorrino, ¿vale? Y los tipos de aplicaciones que hacemos. En primer lugar, explicar qué es un láser. El láser, al fin y al cabo, es una fuente de energía en la cual unos fotones excitan a los electrones de un medio, que puede ser un gas, un elemento sólido o un líquido, y cuando estos electrones se relajan, emiten una radiación electromagnética en forma de energía que tiene una frecuencia, ¿de acuerdo? Y en función de esa frecuencia tenemos los distintos tipos de láser, ¿de acuerdo? Entonces, el láser azul en concreto trabaja entre los 360 y los 460 nanómetros, que sería el que vemos aquí, que está aquí en medio, le da una coloración azul o violeta. Lo más importante de conocer la frecuencia en la que funciona cada láser es la capacidad de transmitir la energía a los tejidos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, lo que nos interesa, como vamos a tratar vasos que están llenos de sangre y tienen hemoglobina, nos interesa las longitudes de onda donde tiene mayor absorción la hemoglobina. En nuestro caso sería alrededor de los 480, ¿de acuerdo? Que es justo aquí, ¿veis? Está incluido verde, donde se transmite la mayor energía. Y esto nos permite tener un mayor poder fotoangiolítico. En caso, el láser azul tiene dos características. Por una parte, la coagulación, ¿de acuerdo? Y por otra, nos permite el corte en una misma longitud de onda. Entonces, ¿qué ventajas tiene el láser azul? Como en el caso del letrozolesclerol, podemos hacerlo en consulta, nos permite aplicarlo con más fibras flexibles que nos permiten acceder a zonas más recónditas o escondidas frente a otros tipos de láser como el láser de CO2, que son mucho más grandes. Es portátil, lo podemos transportar y cambiar de consultas al quirófano. Disminuye el sangrado, daña mucho menos el tejido, con lo cual genera menores cicatrices, y además añade que tiene capacidad de corte y es más económico que otro tipo de láser. Bueno, el otorrino tiene múltiples usos, pero el que nos interesa más a nosotros es la epístasis, el tratamiento de las telangiectasias nasales, o en la cavidad oral o en la laringe incluso. Bueno, para realizar la aplicación, dependiendo de si lo hacemos en quirófano o lo hacemos en consulta, pues utilizamos distintas piezas o distintos instrumentos. En nuestro caso, en la consulta, podemos utilizar el osciloscopio de canal, que tiene un canal por donde nosotros introducimos la fibra flexible y nos permite aplicar el láser. O utilizando vía transnasal, una pieza de mano donde se introduce la fibra. Ahora veremos
Estas son unas cánulas que utilizamos que se conectan a la pieza de mano por donde metemos la fibra, ¿de acuerdo? Y sacamos y moldeamos esta pieza, y luego vamos a ver un vídeo, para darle forma. Porque hay que tener en cuenta que para aplicar el láser hay que aplicarlo perpendicular a la lesión. Este sería un giroscopio con canal de trabajo, ¿de acuerdo? Donde nosotros podemos meter la fibra y por aquí, como es flexible, nos permite pues, todo este recorrido con recovecos y curvas, salvarlo para poder aplicarlo donde queremos. Esto es importante conocerlo, el funcionamiento del láser azul. Dependiendo de cuanto más cerca estemos del tejido a tratar, más poder de corte tiene. Cuanto más alejado estemos, más poder de coagulación tiene. ¿Cómo se explica esto? Pues bueno, damos la misma energía, cuanto más nos separamos, el área es mayor, con lo cual damos la misma energía para una área mayor. ¿De acuerdo? En cambio, si estamos en contacto, lo que haría es cortar. ¿De acuerdo? Los pasos que hacemos a la hora de aplicar el láser azul, pues nada, primero evaluamos el paciente, hacemos un diagnóstico, vemos el tipo de lesiones, dónde se localizan, cómo son, si son puntiformes, son múltiples, hay malformaciones. Luego, con el consentimiento, informamos al paciente y aplicamos anestesia tópica con un pulverizador. Nosotros hacemos una aplicación, o sea, hacemos una mezcla con lidocaína al 2% y añadimos ácido tranexámico, anchafibrin y vasoconstrictor, epinefrina. Hay que evitar poner anestésicos que contengan como excipiente el alcohol, ¿de acuerdo? Porque si ponemos el alcohol, primero vamos a aplicar algo que emite calor y segundo, facilita el sangrado, el alcohol, ¿de acuerdo? Bueno, luego habría que configurar el equipo y calibrarlo, poner la potencia, el tiempo de duración del pulso, el tiempo de descanso entre pulso y pulso, preparar la pieza de mano, darle la forma para aplicar y podemos ayudarnos a la hora de aplicar el láser de una tecnología de visualización que se llama Narrowband. Esta es una tecnología que lo que hace es una forma de imagen en la cual vemos los vasos que están llenos de hemoglobina de color negro, ¿de acuerdo? Y el resto lo vemos blanco, por decirlo así, en vez de verlo en color, es como un blanco y negro, ¿vale? Luego vamos a hacer un vídeo. Luego aplicaríamos el láser y después de aplicar el láser, pues mantenemos al paciente monitorizado para ver si hay alguna complicación inmediata. ¿Que hay sangrado? Como ha dicho mi compañero antes, usar material hemostático reabsorbido, tipo X-Pon, esponostán o similar, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues revisión. Bueno, existen distintos tipos de fibras y configuraciones en función de lo que vayamos a tratar, pues potencia, pulso, lo que sea. Esto es un poco la pantalla del láser. Según entramos, pues tenemos distintas configuraciones en función de dónde vamos a actuar. En el caso de la nariz, tenemos una configuración para el bigote específicamente y está preconfigurada. Esto lo podemos modificar según lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos ponemos un pulso de 90 milisegundos, un tiempo entre pulso y pulso de 200 milisegundos y una potencia de 1,8 vatios. ¿Vale? Esta sería la fibra, nosotros utilizamos la de 400 micras, ¿de acuerdo? Que sería esta, que es flexible, como veis, tiene varios usos. Y este es el pulverizador que utilizamos, donde metemos el anestésico con el anchafibrin y el vasoconstrictor. Esta es la cánula con la pieza a mano donde está metida la fibra. Se mete por aquí y así podemos meter o sacar la fibra en función de necesidades. Y luego, la otra cosa importante es dar forma a la cánula, ¿de acuerdo? La vamos doblando de tal manera que esta curvatura nos permita aplicar perpendicular a la lesión el láser. Es muy importante, ¿de acuerdo? Si no, el láser no es tan efectivo. Aquí, como aplicamos, nosotros
nosotros utilizamos el endoscopio rígido. Estamos aplicando la solución anestésica, ¿de acuerdo? Vamos a ver el efecto que tiene el antifibril. Ahora, pues a la izquierda esto sería el septo, esto de aquí ya vemos las lesiones, ¿de acuerdo? Este paciente está sangrando un poquito. Y veis cómo al echar el anestésico con antifibril, el coágulo se estabiliza, que es lo que hace el ácido tranexámico, ¿de acuerdo? Por lo cual nos facilita la aplicación de esto. En este vídeo vamos a ver. Este es un pan. Ahora se acaba de activar, habéis visto que ha cambiado de color y ahora se ve como negro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las lesiones negras. Vamos a ver aquí. Si estamos adentro. Aquí estamos aplicando el láser. ¿Veis? Esto está negruzco. Aquí había sangrado, con lo cual se ve negro. Esto es hemoglobina. Estas zonas blancas son zonas donde ya se ha aplicado el láser, ¿vale? Y vemos que cuando aplicamos el láser va blanqueando, igual que el endotoxicidor, pero de manera focal. Es importante no tocar la mucosa, porque si no cortamos, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Veis cómo va cambiando? ¿De acuerdo? Pues estas zonas son zonas donde ya se ha aplicado. Otra forma para aplicar en la base de la lengua. En este caso utilizamos un interelaringoscopio. Introducimos a través de la lengua para poder visualizar la base de la lengua. Se puede hacer con un fibroscopio de canal de trabajo, lo que es cierto es que es un poco más difícil porque le da cierta rigidez al fibroscopio y manejarlo es un poco más difícil. En este caso, se introduce, entonces vamos avanzando la lengua hasta llegar a la parte de la lengua. Por la través de la boca introducimos la pierna. Necesita una curva de aprendizaje y hay que tener unas precauciones especiales de seguridad, ¿vale? Consideraciones de seguridad, fundamentalmente hay que tener cuidado con se puede incendiar. No se puede utilizar oxígeno, tener una fuente de oxígeno cerca, ¿de acuerdo? Porque puede haber un incendio y producir quemaduras tanto a nivel de la mucosa donde se está aplicando como las zonas circundantes. El paciente tiene que tener unas gafas de protección, es un láser. El láser puede dañar el ojo, ¿de acuerdo? Pues necesitamos también la capacitación y tener un equipo adecuado, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, consejos o mensajes para casa: no utilizar anestésicos que no tengan alcohol, para facilitar el sangrado, añadir ácido tranexámico al anestésico, facilita mucho el poder aplicar tanto el láser como el dosificador, como utilizan ellos, ¿de acuerdo? Curvar las cánulas para permitir una ondulación que sea perpendicular a la aplicación,
en la mucosa, no contactar con el tejido que vayamos a tratar, porque no podríamos, y utilizar material reabsorbible hemostático estilo X-PON o similar. Yo lo que hago, aparte de poner el material hemostático, es lo impregno un poco con el chafiril, ¿de acuerdo? Primero, porque la rugosidad que tiene el material reabsorbible no rasca en el tabique y ayuda también a estabilizar el coágulo que está en el medio, ¿vale? Pues nada, el láser azul combina propiedades de corte y fotoangiolíticas, se puede utilizar en consultas, porque es flexible y es portátil, disminuye la lista de espera, no tener que meter aquí al paciente, no precisa contacto ni daña la mucosa como la infiltración. Al fin y al cabo, cuando infiltramos, hacemos una dilución de la mucosa de la nariz. En cambio, con el láser no se produce eso. Es una alternativa efectiva a la aplicación de tetroxiclorol y se puede aplicar en las dos fosas y repetir en un poco tiempo. El resto de perforación, pues, no es duro, pero prácticamente. ¿Vale? Y bueno, ahora, pues... At the high ground! You underestimate my power! Muchas gracias, Raúl, y me voy a quedar con el truco de la chafiril con la anestesia. Sí, porque... eso fue una cosa que me cambió, porque... Sí, ya lo he decidido. Bueno, ahora tenemos a José Miguel Villacampa, que es del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, nos conocemos desde que éramos estudiantes y siempre nos hemos llevado bien, así que es un placer para mí tenerle aquí y además esté interesado en el reto. O sea que seguro sus charlas siempre me han parecido súper interesantes, así que creo que la vais a disfrutar. El placer es todo mío, muchísimas gracias por la invitación, doctora, es un placer. La verdad, yo la mayoría de todo lo que sé de esta enfermedad la aprendí de ella. O sea que yo también fui, además con mis pacientes, ¿verdad? Al principio iba con mis pacientes hasta su hospital y los atendía ahí, yo aprendía cómo los atendía. Así que nada, es un placer. A mí me ha tocado un poco hablar de la máscara, ¿no? Del tratamiento quirúrgico, ¿no? El que no deberíamos intentando llegar nunca, ¿no? ¿Por qué? Un poco porque puede dejar más secuelas, ¿no? Que todo eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de tres técnicas, voy a ser muy rápido porque no vamos muy bien de tiempo, pero bueno, septodermoplastia, el cierre de la fosa nasal o técnica de Young, que dicen, y la embolización de las arterias, ¿vale? Entonces, un poquito porque nos pongamos en el contexto, este tratamiento quirúrgico es como la última barrera, ¿no? No deberíamos de llegar ahí. Hace 20 años llegábamos frecuentemente, pero ahora ya intentamos no, porque ya como mis compañeros han ilustrado, pues hay técnicas que pueden ayudar a nuestros pacientes antes, ¿no? Pueden dejar secuelas y bueno, lo guardamos para cuando todo esto ya no funcione, ¿no? Entonces, un poco visto esto, en la última revisión del 2024, que se analizaron 546 pacientes de 20 estudios, lo más frecuente era la fotocoagulación y el cierre de la fosa nasal, un poco para poneros en contexto. Vamos a hablar de la primera, septodermoplastia. La septodermoplastia es una técnica que está en boga desde que se creó en 1964 y es muy estandarizada, aunque se ha hecho alguna modificación de la que vamos a hablar, pero lo único que consta básicamente es aquí cogemos esta fosa nasal en la que sabemos que las lesiones normalmente están en la parte del tabique más anterior, abrimos, quitamos esa mucosa, toda esa mucosa enferma, y la cambiamos por un trocito de piel, sea supraclavicular o sea de cualquier otro sitio, ¿vale? Simplemente es eso, y volvemos a cerrar. Esta es la técnica original. Ahora la mayoría de las modificaciones incluye que se hace todo por endoscopia. Ya sabéis que todo lo hacemos ahora ya por endoscopia. Si no es endoscopia, no mola, ¿no? Tiene que ser cámaras, láseres, tiene que ser algo avanzado. Bueno, pues entonces esta es un poco la técnica. Y aquí es donde lo veis un poco, ¿no? Aquí quitamos la mucosa, ponemos esa piel entera y esto es un poco el resultado, ¿no?
Sobre el papel, pues la verdad es que queda muy bien, sobre el papel, ¿verdad? Todo queda bien. Pero bueno, la verdad es que sobre el papel luego también se analiza y tienen buenos resultados. O sea, esta septodermoplastia, se llama así, dermoplastia es de derma, de hacer una modificación en el tabique con la piel, de dermo. Entonces mejora, sobre todo mejora en los índices de sangrado. Esto es lo más importante, ¿no? Los pacientes persistiendo, como veis aquí, esto se ve un poco mal, pero el 88% tienen una buena percepción de la respiración, ¿vale? Que ese es sobre todo el principal problema de estos pacientes, que pueden no percibir el aire pasando, entonces aunque respiren no perciben bien el aire, pero bueno, en este trabajo la verdad es que sí que tenían un 88%, ¿no? Que tenían una buena percepción de la respiración y mejora la calidad de vida, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? En el primer año mejora la calidad de vida en más de un 80%. Eso luego puede ir modificándose. La complicación, que esto se nos estenose, que se infecte, que se perfore el tabique porque se infecte y se perfore, ¿vale? Sobre todo la perforación septal y la recidiva de estas epistaxis es como el mayor riesgo de esta cirugía, ¿no? Se modificó también cuando no había tabique, y cuando no hay tabique han descrito subir un gran corbajo de piel que pueda, como si dijéramos, tapizar las paredes laterales cuando ya no hay tabique, ¿no? Bueno, todas son técnicas de estas modificadas, y a mí esta es la modificación que más en nuestro grupo más nos ha gustado, ¿no? Que es simplemente meter un material que nosotros llamamos microdepridador, o llamamos come-come, porque hace como que come todo lo que toca. Entonces se come la mucosa manteniendo el periósteo, entonces tú comes toda la mucosa y pegas la piel encima, y no tienes que ni abrir ni sacar todo el periósteo, que eso tienes más riesgo de perforación, ¿no? Que el periósteo es la capa más interna, el pericondrio, perdona, la capa más interna pegada al cartílago del tabique nasal. Entonces simplemente como si dijéramos que lo raspas y luego pegas la piel. Bueno, ¿por qué nos gustó esta técnica? Nos gustó no porque hiciéramos esta, que no la hemos hecho, sino hacemos una modificación de Casiano, que es uno de los, popes así en nariz, del jefe de Miami, que lo que hace es, simplemente se come la telangiectasia. En quirófano, le pasa a quirófano, incluso él dice que lo hace en consulta, se come la telangiectasia y cauteriza. Pero se la come primero, ¿vale? No la cauteriza, sino se la come y luego si sangra, lo cauteriza. Y la verdad es que hemos hecho 3 pacientes así y van muy bien, han salido sin taponamiento de quirófano y fenomenal, y con buena evolución. Pero insisto que esto es lo que no tenemos que llegar. O sea, la inmensa mayoría de nuestros pacientes lo tratamos con escleroterapia y van muy bien. Esto es donde no tenemos que llegar, donde nosotros no solemos llegar. De hecho, en este último consenso es donde lo pone. Veis aquí que viene a decir que la indicación de la septodermoplastia es los pacientes en los que todo lo que han dicho mis compañeros no ha funcionado y están teniendo sangrados con anemización importante. O sea, que no es cuestión de que, bueno, parece que no tengo algo a ser azul y la escleroterapia, bueno, pues vamos a hacer la septodermoplastia. No. ¿Vale? Porque tiene más riesgo, sobre todo, de perforación y de secuelas a largo plazo. Eso sería una parte, la dermoplastia. Lo siguiente es la cierre de la fosa nasal. ¿Por qué? Vamos a ver, tenemos estos pacientes, los pacientes del HHT tienen telangiectasias en otros sitios que no tienden a sangrar tanto en la nariz. ¿Por qué tiende a sangrar tanto en la nariz? Porque se somete a un flujo, a una erosión del aire, cuando uno se suena, cuando uno respira, el polen, la polución, la sequedad, el dedo, etcétera, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si cerramos la fosa nasal, entre comillas, pasa la nariz a ser como las malformaciones del hígado, etcétera, que no están expuestas a ninguna erosión, luego están ahí, pero no sangran, o sangran mucho menos. Eso es lo que pensó Young, y entonces describió, pues vamos a cerrar la nariz. Entonces, muy bien, lo describió un poquito más tarde, 3 años más tarde que la anterior técnica, en el 67, y simplemente lo que hace es cerrarlo, ¿vale? Simplemente aquí hace unos colgajitos, ahora lo vamos a ver, lo cierra, pero es importante saber que esto lo que no hace es evitar que aparezcan, sino evitar que sangren, pero la nariz seguirá teniendo sus telangiectasias, ¿vale? Aquí lo veis muy bien, se abre todo esto, se hace una incisión en un lado, la incisión en el otro lado que le he tapado con esto, vamos, se hacen 3 incisiones y se cosen bien para que no vuelva a pasar el aire por ahí, ¿vale? ¿Cuál será el riesgo más importante? Que se te abra, ¿no? En un estómago o en algo se te pueda reabrir, sobre todo el primer mes, ¿no? De esta cirugía.
Es una cirugía que mejora radicalmente el sangrado y claro, lo único es pensaréis, ¿qué es lo peor? La percepción, bueno, la percepción de no respiración, porque no respira, que se llama un poco sensación como si fuera de claustrofobia, pero sin embargo, en esta revisión de Valerie Luke, que es otra pope de nosotros, de los rinólogos, es una británica muy famosa y muy buena, venía a decir que el efecto secundario, fijaros, más frecuente no era tanto que se quejaban de que respiraban mal, sino de que disminuía el olfato y el gusto. Claro, porque como el aire, como el aire no pasa por la nariz, pues entonces solo tenemos el olfato que sube desde la boca, el retrogusto, el retroolfato. Entonces, bueno, disminuye. No es que no tenga uno ni sabor ni olfato, pero disminuye bastante, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Entonces, vale, pues esto es un poquito el cierre de la fosa nasal, ¿no? En este estudio, muy bonito, calidad de vida. La calidad de vida no se ve alterada. En estos pacientes, cuando se les pasa un año después estudios de calidad de vida, la calidad de vida mejora y comparando pacientes que se les ha cerrado con pacientes que no se les ha cerrado, la calidad de vida no empeoraba por esta ausencia de obstrucción y sin embargo sí mejoraba el índice de epistaxis, o sea, las epistaxis eran mucho menores, por no decir que en muchos desaparecían. En esta última revisión también, del 2025 incluso, metieron 10 estudios, 192 pacientes y como veis, la calidad de vida no empeora, sino que mejora y los sangrados en pacientes mejoran bastante los sangrados refractarios, ¿no? La complicación más frecuente, insisto, al principio la rexteria, que se puede abrir, pues se vuelve a operar y se retoca para que se cierre, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿En cuál está indicado? En los pacientes que tienen sangrados anemizantes a pesar de todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? Incluso se nos suele poner detrás de la septodermoplastia. Hay gente que la hace directamente, pero normalmente es como de rescate, ¿no? Estamos hablando ya, de tratamientos de rescate. Y por último, y ya así acabo, la embolización, ¿vale? Porque es muy fácil que todos pensemos, bueno, pues si se puede hacer una escleroterapia, también se puede hacer una embolización. ¿Qué es la embolización? La embolización es que yo desde dentro de las arterias, ¿vale? La esferopalatina, podríamos llegar a la comunidad, pero preferimos que no, solemos quedarnos en la arteria, en la esferopalatina, ¿vale? Que es un poco esta de aquí, ¿vale? Nos meteríamos desde la vía femoral, nos metemos con unos, bueno, se meten los radiólogos, se meten con unos catéteres guiados y simplemente llegan aquí y ¿qué hacen? Pues entonces ven dónde está la arteria, aquí esta es la arteria y mandan unos coils, como decía antes la doctora, que le pasó una malformación del pulmón, y entonces emiten unos coils que son como unos productos que sellan esa arteria. Y si el problema está en los problemas de la nariz, pues lo sellamos y se acabó. Pero no. Se ha visto que, ¿qué pasa? Que es muy efectivo en un sangrado agudo, que no podemos pararlo, que está sangrando, que no remite con nada, pero sin embargo vuelve a aparecer. Esto es lo más importante. Revisión. Eficacia del 60 al 90% del control inicial, sin embargo, 43% en 6-12 meses vuelven a sangrar o vuelven a aparecer telangiectasias sintomáticas. Luego, ¿qué nos deja? Pues esto nos deja, aquí lo veis qué bonito, cómo tenía todas esas lesiones, ¿sí? Y aquí ya lo han cerrado y ya no se ve ninguna lesión, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja esta terapia? Pues, que me adelanto, que hago un spoiler. ¿Qué nos deja esta terapia? Pues esta terapia es muy eficaz cuando alguien está sangrando muchísimo, no hay manera de taponarlo, el paciente se está anemizando a lo bestia, pues ¿podemos recurrir a esto? Sí, pero sabemos que no es un tratamiento a largo plazo, ¿vale? Luego un poco, para acabar, epistaxis leve moderada, manejo médico, láser, escleroterapia, ¿vale? Pacientes refractarios y epistaxis graves, anemizantes de repetición, que no podemos controlar, considerar septodermoplastia. Siguiente, casos severos, mantenidos, no agudos, mantenidos, que no están respondiendo incluso ni a la dermoplastia, considerar el cierre nasal, ¿vale? Podemos considerar el cierre nasal si están teniendo incluso transfusiones este paciente. Y en los casos severos agudos, que no haya manera, pues tenemos esa ayuda que sería la embolización, ¿no? Un poco como propuesto, o sea que esto
Esto, como siempre, hay muchos algoritmos y muchas... ¿Vale? Y lo importante, que no quería dejar de resaltar, la importancia de un enfoque multidisciplinar. Esto no es la nariz y ya está, como estamos hablando, y la verdad es que yo tengo un síndrome del impostor brutal porque he visto unas presentaciones tan brutales y unas investigaciones tan chulas que yo me siento un carpintero, me hago cosas y ya está. Así que esto es un enfoque multidisciplinar. Cada paciente es un mundo y tenemos muchos compañeros que nos pueden ayudar. Luego de toda esta charla, un poco dejaros ese mensaje. Dermoplastia tiene buena eficacia, cuidado con la perforación septal sobre todo, y sí que tiene un efecto largo. El cierre nasal tiene muy alta eficacia, pero el problema es la anosmia y la obstrucción total, ¿vale? Sí que se mantiene el efecto y un impacto en la calidad muy alta, ¿no? Y la embolización arterial, solo usarla en caso de sangrados severos, agudos, pero saber que a largo plazo no tiene una función relevante. Muchas gracias. Y ahora, en Canarias, debido a la insularidad, hay un problema bastante de más incidencia de Rentwosler. Entonces, durante mucho tiempo han estado peleando para que se hiciese la escleroterapia y por fin tenemos a la doctora Selene López, que lleva unos años haciéndolo en Canarias. Los canarios están encantados, yo estoy agradecísima porque antes me venían algunos de allí y a otros no podían venir. Y entonces nos va a contar su experiencia en la urgencia, que una vez que empiezas a hacer escleroterapia en la consulta, la verdad es que la urgencia de los rentus baja muchísimo. Selene Martínez, Selene, perdón. Pues, Perdón. Primero que nada, gracias a la asociación y a Soy por contar conmigo para estar aquí hoy. Cuando a mí me dijeron hacer esta presentación... Cuando a mí me hablaron de hacer esta presentación sobre el tratamiento de las epístasis de urgencia, yo lo que pensé es quién realmente atiende esa urgencia, ¿no? Que suelen ser habitualmente los médicos de atención primaria y los de urgencia. Entonces lo enfoqué un poquito así genérico pensando en estos profesionales. Creo que ayer me dijeron que hay un solo médico de atención primaria aquí, pero bueno, que yo creo que puede ser muy útil sobre todo para difundir esta información y que cualquiera de nosotros puede tener un sangrado en consulta y saber un poquito qué es lo que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Quería empezar con uno de los principios básicos de la medicina, que es el primo non nocere, el principio de no maledicencia. Los pacientes THH son pacientes que van a estar dependiendo de un médico toda la vida, que van a tener situaciones muy críticas, muy graves, y tenemos que saber qué no debemos hacer para empeorar esa situación. Por ese motivo empecé por esta parte de la presentación. Los pacientes THH son pacientes que sabemos que el 90% de ellos van a presentar sangrado y por tanto es un motivo de consulta a urgencia relativamente frecuente. Estos, por ejemplo, son imágenes de una paciente mía. Las telangiectasias, los sangrados más frecuentes son en la parte más anterior. Está llena hasta atrás de vasos que se pueden romper con mucha facilidad. Hasta más mínimo aire, más mínima costa se van a romper. Entonces, imaginemos lo que es introducir por esa fosa nasal un compuerco extraño hacia acá. No vamos a llevar por delante todos esos vasos que van a sangrar a la vez. Eso incluye desde sondas nasogástricas a sonda de respiración, una intubación nasotraqueal. Malo se tiene que dar para tener que hacer una intubación nasotraqueal, o una intubación orotraqueal normal, que también las telangiectasias no solo están en la nariz, también están en el área digestiva y eso puede producir un sangrado. También, ante la epístasis, lo comentaba anteriormente, por favor no utilizar taponamiento no reabsorbible. Los meroceles de toda la vida, los que nos encontramos en todos los servicios de salud, de urgencia, en todos los centros, no se pueden utilizar. Dañan mucho la nariz. Una vez que están dentro, sí, se han llevado por delante todos esos pasos, se ha hinchado y por tanto ha comprimido para desangrar. Pero en el momento de la retirada, volverá a arrastrar todos esos vasos y ya nos vamos a encontrar con un sangrado que ya no son 2 telangiectasias nada más las que sangraban, sino 20. Y esto al organismo le cuesta dolores pararlo. Muchas veces, si se puede hacer la escleroterapia, genial, pero hay otras que incluso hay que taponar al paciente otra vez con taponamiento reabsorbible o incluso llegar a quirófano en situaciones más graves. No cauterizar, está contraindicada la cauterización, tanto química como por ejemplo el nitrato de plata como la electrocoagulación, porque favorece no solo el aumento de las telangiectasias alrededor de las zonas dañadas, sino también el riesgo de perforación a largo plazo. Así como norma general. Ahora vamos a lo que sí hay que hacer.
Digamos que estamos en un servicio de urgencia del hospital insular y viene el paciente redondeando sangrando. Lo primero que hay que recalcar siempre es que hay que escuchar a los pacientes. Eso lo sabemos todos, pero es que a los pacientes rendos más todavía. Porque son pacientes que saben muy bien, conocen muy bien su enfermedad, muchos de ellos saben lo que no se les puede hacer. Entonces lo más probable es que ya de por sí vayan entrando con la manita por delante diciendo: soy THH, por favor no me tapones. Y el problema que tenemos en la mayoría de los servicios de urgencia de este país es que están sobresaturados. Y cuando entra una pista así por urgencia, ni preguntamos el nombre, directamente le cascamos el tapón, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante recalcar a nuestros servicios de urgencia y de atención primaria: escuchen a los pacientes, ¿vale? Ellos saben mejor que nadie lo que se les puede y no se les puede hacer. Mantener la calma. Los sangrados son aparatosos y asustan, pero hay que tomarse unos minutos para pensar, para saber cómo tenemos que actuar. Esta diapositiva la he modificado, es la que utilizo yo habitualmente para dar charlas en atención primaria y en urgencia. Nosotros, como dijo Sol, tenemos una elevada prevalencia de REM, entonces nosotros lo hacemos a la inversa. Intentamos insistir en que cuando el paciente entra sangrando por urgencia, la primera pregunta tiene que ser: ¿es usted paciente THH o tiene padre o madre que sangra habitualmente por la nariz y no reconoce la enfermedad? Pero porque a nosotros nos renta cribar a los pacientes desde un principio. Entiendo que en sitios de España que habitualmente no se ve, si tiene un paciente al año, pues esto no se puede hacer, incluso el médico puede que ni siquiera conozca la enfermedad. De ahí que la haya cambiado y haya puesto una bombillita en la que realmente hay que instruir a los pacientes para que sean ellos, como hizo el paciente anterior, quienes levanten la mano y digan: por favor, no me tapones, ¿vale? Cuando el paciente llega a urgencia, lo principal es triarlo, saber qué gravedad tiene, tomar las constantes, y tener en cuenta que cuando un paciente THH acude a urgencia, por lo menos los míos, no van a acudir a urgencia al primer sangrado, van a acudir cuando ya no pueden más, cuando han intentado todos los remedios en casa habidos y por haber para poder evitar ir a urgencias, porque saben que históricamente se les ha taponado. Entonces, aunque esté sentado delante de ti, aunque lo veas bien, sonriendo, sospecha que probablemente ya tenga una anemia bastante importante, muchos de ellos están con 5 de hemoglobina perfectamente, porque toleran mejor la anemia que otros pacientes o que cualquier otra persona. Colocar al paciente en la consulta sentado con la cabeza hacia adelante para que no aspire la sangre, tranquilizarlo, administrar ansiolíticos si es necesario, que no adormezcan, preguntar por anticoagulantes y antiagregantes que podamos revertir sobre la marcha, si el paciente tiene patología hepática, una cirrosis biliar o problemas de nivel hepático, si sangra por el tracto digestivo inferior. A veces es muy difícil saber si realmente es un sangrado tipo una melena o es que ha estado tragando sangre por la epístasis, pero bueno, al menos intentar incidir en esa pregunta a ver si conseguimos distinguir una cosa de la otra. Tiempo y cantidad de sangrado, si es que lleva varios días sangrando, pequeñas cantidades pero muy frecuentemente, o ha sido un sangrado masivo que ha llenado un cuenco en muy pocos minutos. Eso también nos da un poquito de información sobre cuántos vasos pueden estar sangrando, si es un vaso de gran caudal, ese tipo de cosas. Preguntar al paciente si sabe su hemoglobina previa para saber dónde partíamos y si no, consultar una historia clínica. Y nosotros solemos preguntar si ha tomado anchefibrin, porque los pacientes habitualmente, por lo menos los nuestros, suelen tener anchefibrin en la receta, bien sea en ampollas o en pastillas. Pero bueno, que eso no lo tiene por qué saber el médico de urgencias, por lo menos preguntar qué ha intentado hacer para parar el sangrado, ya sea a nivel farmacológico o a nivel mecánico. Muchos de ellos tienden a meterse papeles, meterse un montón de cosas en la nariz para intentar pararlo, no lo sacan y luego a lo mejor vienen con la nariz súper infectada y por eso también tiene un sangrado mayor de la cuenta. Entonces, toda esta información que nos vale. Secundaria, o sea, paralelamente lo que estamos haciendo es análisis, ya tiene que haber un enfermero sacándole una analítica completa, unas pruebas cruzadas por si necesita transfusión y a investigar la reposición hídrica. Hasta el momento no hemos tocado la nariz y el paciente puede estar sangrando delante de nosotros, pero hay que tomarse ese tiempo en ese momento. Si estamos en urgencia hospitalaria, no nos volvemos locos. Hay que poner el buscautorino, que venga y lo intente controlar. Si puede hacer esclerosis en ese momento, genial, o el tratamiento con el base del compañero. Si por lo que sea, en nuestro caso, está localizado, pues nosotros vamos dando directrices por teléfono lo que vamos llegando al hospital. Y luego, si por ejemplo estamos en centro de salud, una consulta extrahospitalaria de cualquier especialidad y nos empieza a sangrar, va a depender mucho del material que tengamos en ese momento. Medidas que podemos intentar, pues que se suene la nariz, muchas veces están llenos de coágulos que son ineficaces, hay que sacarlos de ahí. Segundo, el ácido tranexámico, el ácido aminocaprílico, a nivel local puede ayudar, entonces solemos decirles a los médicos que están ahí en ese momento que vayan haciendo lavados nasales con anchefibrin. Que se lo traiga o no, pues va a depender pues, si ha tomado anchefibrin en casa o no, por eso nosotros lo solemos preguntar.
Y luego la compresión bidigital, hecha por el propio paciente, el paciente es el que mejor se conoce su nariz, con el pulgar y el dedo índice comprimiendo las alas nasales contra el tabique, arrastramos la cabecita durante 10-15 minutitos y esperamos a ver si para el sangrado. ¿Qué no para? Pues entonces vamos a intentar hacer algo un poquito más activo. Para ello, pues administramos anestésicos locales que tengamos por ahí, lidocaína, tetracaína, y puede ser en spray como pueden ser en algodones empapados dentro de la fosa nasal. Siempre, por favor, asociado en la medida de lo posible a un vasoconstrictor que nos va a ayudar a disminuir esa cantidad de sangrado y a ver mejor. En cuanto a materiales, pues dependerá. Lo ideal es ver la nariz por dentro, ver qué es lo que está sangrando. Si tenemos disponibilidad de un rinoscopio, mejor todavía, y una luz frontal. Pero que no la tenemos, al menos intentar levantar la punta nasal, asomar con una luz directa, a ver si somos capaces de localizar dónde está el sangrado. Que resulta que lo localizamos, lo vemos, pues mira, el mismo algodón que hemos utilizado para anestesiar al paciente lo podemos utilizar para colocarlo justo en la zona que está sangrando y apretar 10-15 minutitos a ver si para. O material reabsorbible que tengamos por ahí, sus pincel, como están, lo podemos empapar en el chequidín, colocarlo y comprimir también, nos puede ayudar. Que resulta que ya llevamos 15 minutos y esto no es suficiente o no hemos encontrado el punto de sangrado, pues tenemos que proceder a lo que sería ya un taponamiento propiamente dicho de esa fosa nasal. Y como han comentado los compañeros antes, siempre que se pueda, que sea material reabsorbible. Superficial, les pongo tan en cantidades grandes, podría servir como taponamiento, pero es incómodo porque son muchas veces láminas muy finitas. Lo ideal sería tener, por ejemplo, el Posicep, que es el taponamiento reabsorbible, por lo menos que conocemos nosotros, que sí que probablemente se puede poner en albicos al marisco, se introduce igual que un merocel recto en la nariz y una vez hinchado, él solito se deshace, ninguno de estos hay que retirarlo, se va deshaciendo solo con el paso de los días. He traído un par de vídeos para que se vea la diferencia entre lo que es un taponamiento reabsorbible de los que no. El primero del merocel, el que encontramos en cualquier consulta, el que no hay que poner, ¿vale? Lo vamos a hinchar como si estuviéramos dentro de una fosa nasal. Y vemos, vamos a intentar romper la vez que pasa. No hay manera, es bastante resistente. Eso, cuando lo intento sacar para romper todo por igual. Bueno, en mi caso. El segundo es Posicep, el que acabamos de nombrar, el reabsorbible. Con un poquito de agua nada más, ya vemos cómo enseguida se rompen a la manipulación. Y el tercero es Sulpicel. Vamos a poner una parte mojada y una que no. La parte mojada vamos a ver que se va a romper con mucha más facilidad, se deshace. Cuanto más tiempo pasa en la nariz, más tiempo mojado, más mucoide se vuelve y más se deshace. Y vemos que la parte que no está mojada es más rígida, más fácil de colocar. Entonces, el primero es el que no se debe poner nunca. Estos dos son ejemplos de los que sí se deberían utilizar. Y luego los que son taponamientos intermedios, que le llamo yo porque hay que, no eso no está escrito en la literatura, hay que introducirlo y hay que retirarlo, pero la retirada es mucho más suave que un merocel clásico. El primero es la gasa de borde, es una gasa que podemos encontrar en bastantes consultas, una gasa muy larga, que hay que empapar bien con una antibiótica, introducirlo dentro de la nariz y tapizarla hasta arriba, dejando un cabo hacia afuera. Y lo único que tiene es que es un poquito difícil de colocar si no ves la nariz por dentro. El siguiente, el rinorápido, el que está por debajo. El que está por debajo. Se coloca como un merocel también, tiene una telita hidratada por dentro que se mete dentro de la nariz y después se hincha con aire. Es como una especie de neumotaponamiento, un híbrido. Se retira a las 48 horas y listo. Nuestros compañeros de Alegrín tienen más experiencia con este que nosotros y siempre les ha ido bien con los THH. Y luego está lo que es el neumotaponamiento clásico de las epístasis posteriores. Son dos balones, se hinchan con agua destilada. En un paciente THH yo indicaría hinchar el anterior primero y si no se diera por vía orofaringea el sangrado, pues entonces ya pasar al posterior. Sin tener en cuenta que los neumotaponamientos en general, sobre todo este, tiende a ser muy doloroso. Hay que poner bastante analgesia. Nosotros por lo menos lo solemos ingresar. Raramente lo hemos usado en THH, pero bueno, en general hay que ingresar. Y el cuarto taponamiento que voy a comentar es el taponamiento de dedo de guante, que es un taponamiento que no somos los únicos, pero bueno, no sé si está muy distribuido. Se fabrica con mucha facilidad y nosotros lo hemos utilizado toda la vida como alternativa al taponamiento reabsorbible. Se coge un merocel de los que no hay que colocar, un guante estéril sin látex, cortamos un dedo más largo, hacemos unos pequeños cortes alrededor del dedo, cogemos una aguja recta con seda y el rinovalenil o vaselina si no tenemos rinovalenil, hacer preferible que sea antibiótico. Metemos el merocel dentro del dedo de guante que hemos cortado, lo unimos con una aguja recta, con la seda, cortamos la aguja para no hacer daño y hacemos los nudos pertinentes para que no, cuando vayamos a retirar el merocel dentro de esa nariz, no nos quedemos con el guante dentro de la fosa nasal. Una vez que lo hemos terminado, lo lubricamos bien y lo vamos a empapar bien con el rinovalenil
medir por las dos caras y ya tenemos preparado el tapón que vamos a colocar dentro de la fosa nasal y le vamos a irrigar con suero fisiológico. Los cortes son precisamente para que no se hinche solo la parte de atrás, sino que el suero llegue hasta la parte más anterior y se hinche de forma homogénea. Esto es un resumen de lo que acabo de decir, de cómo se prepara. Esto en cualquier centro de salud se puede hacer con mucha facilidad y evitamos poner el meloceo. Y en cuanto a cuidados post-tratamiento, pues una vez taponado el paciente, vigilar durante 1 o 2 horas que no sangre por la faringe, transfundir o no según la analítica, o valorar el tratamiento oral o intravenoso con hierro, antibioterapia oral, en caso de que pongamos un taponamiento intermedio, nunca el no reabsorbible, siempre que cura shock tóxico estafilocócico, como puede ser la amoxicilina carbolánico o clindamicina en caso de alérgico, asegurarse que el paciente tenga la cita con RL para la retirada de taponamiento intermedio o revisión en caso de que sea un tapón reabsorbible lo antes posible. Y en caso de que haya un fracaso de taponamiento anterior, siempre hablando de que estamos fuera a lo mejor del ámbito hospitalario o de derivación urgente a autocuidado. Y eso sería todo.